¿Alguna vez has pensado en cómo se pueden aplicar los principios del estoicismo a tus finanzas? En este vídeo te mostraré cómo el estoicismo puede ayudarte. Entender que el dinero no lo es todo. Aceptar cambios. Tomar decisiones financieras conscientes. El estoicismo es una antigua escuela de pensamiento que enfatiza la importancia de la aceptación, la resiliencia y la virtud. Estos principios se pueden aplicar a las finanzas de diversas maneras, ayudando a las personas a lidiar con la preocupación excesiva por el dinero, tomar decisiones financieras más informadas y vivir vidas más resilientes. Si está buscando una manera de mejorar sus finanzas y su vida, el estoicismo podría ser una excelente opción para usted. Consejos para ahorrar. Establece tus objetivos financieros. El primer paso para ahorrar dinero es definir sus objetivos financieros. ¿Qué quieres lograr con tu dinero? ¿Quieres comprar una casa? ¿Apostando por la jubilación? ¿O simplemente tener un fondo de emergencia? Crea un presupuesto. Una vez que conozca sus objetivos, es hora de crear un presupuesto. Esto le ayudará a realizar un seguimiento de sus gastos y garantizar que gaste menos de lo que gana. Elimina gastos innecesarios. Después de crear un presupuesto, es hora de identificar gastos innecesarios. ¿Cuáles son las cosas que puedes recortar de tu presupuesto sin afectar tu calidad de vida? Incrementa tus ingresos. Si tiene problemas para ahorrar dinero, es posible que necesite aumentar sus ingresos. Puede hacerlo buscando un mejor trabajo, buscando un segundo trabajo o desarrollando nuevas habilidades. Consejos para invertir. Empieza pequeño. No intente aprender todo sobre inversiones de una vez. Empieza con una pequeña cantidad de dinero y aprende poco a poco. Diversifique sus inversiones. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Diversifique sus inversiones para reducir su riesgo. Invierta a largo plazo. El mercado de valores es volátil en el corto plazo. Pero si invierte a largo plazo, es más probable que obtenga un rendimiento positivo. Principios estoicos. El dinero no lo es todo. El estoicismo nos enseña a valorar las cosas que están bajo nuestro control, como nuestros valores y nuestra virtud. Esto nos ayuda a no preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control, como el precio de mercado o las acciones. Aceptar los cambios. El estoicismo nos enseña a aceptar el cambio como parte de la vida. Esto nos ayuda a afrontar las pérdidas financieras de una manera más resiliente. Tome decisiones financieras informadas. El estoicismo nos enseña a actuar en base a nuestros valores y objetivos. Esto nos ayuda a tomar mejores decisiones financieras. Siempre he sido una persona muy preocupada por el dinero. Me preocupaba mi salario, mis gastos, el futuro de mi jubilación. Siempre estaba pensando en lo que podría salir mal. Un día comencé a estudiar estoicismo. Aprendí que el dinero no lo es todo y que debo concentrarme en las cosas que están bajo mi control. También aprendí a aceptar el cambio como parte de la vida. Con la ayuda del estoicismo pude cambiar mi actitud hacia el dinero. Comencé a preocuparme menos por las cosas que no podía controlar y a concentrarme en las cosas que sí podía controlar. También comencé a tomar decisiones financieras más conscientes. Empecé a ahorrar más dinero y a invertir de forma más inteligente. Como resultado de estos cambios, estoy mucho más relajado con respecto a mis finanzas. Todavía me preocupo por el dinero, pero no de la misma manera. Sé que estoy en el camino correcto para lograr mis metas financieras. Aquí hay un ejemplo específico de cómo el estoicismo me ayudó a mejorar mis finanzas. Perdí mi trabajo hace unos años. Estaba muy preocupada por el futuro y no sabía cómo iba a pagar mis cuentas. Al aplicar los principios estoicos, pude afrontar esta situación de una manera más resiliente.
Acepté el cambio y me concentré en encontrar un nuevo trabajo. Logré encontrar un nuevo trabajo en unos pocos meses y logré mantener mi nivel de vida. Si no hubiera aprendido sobre el estoicismo, probablemente habría estado mucho más preocupado y ansioso por esta situación. Probablemente habría tomado malas decisiones financieras, como gastar dinero que no tenía o pedir préstamos. El estoicismo me ayudó a afrontar esta situación de una manera más racional y consciente. Esto me ha permitido tomar mejores decisiones financieras y me ha ayudado a alcanzar mis metas financieras. Voy a contar una historia sobre un especialista llamado Joao. Había una vez un hombre llamado Joao que era experto en finanzas. Tenía un MBA de una de las mejores universidades del mundo y trabajaba como consultor financiero para grandes empresas. John era un hombre de mucho éxito, pero no era feliz. Siempre estuvo preocupado por el dinero. Le preocupaba su salario, sus gastos, el futuro de su jubilación. Siempre estaba pensando en lo que podría salir mal. Un día, Juan conoció a un hombre llamado Pedro, que era estoico. Pedro le enseñó a Juan los principios del estoicismo, que es una antigua escuela de pensamiento que enfatiza la importancia de la aceptación, la resiliencia y la virtud. John comenzó a estudiar estoicismo y pronto se dio cuenta de que estaba encontrando lo que buscaba. El estoicismo ayudó a Juan a cambiar su actitud hacia el dinero. Comenzó a preocuparse menos por las cosas que no podía controlar y a centrarse en las cosas que sí podía controlar. Joao también empezó a tomar decisiones financieras más conscientes. Empezó a ahorrar más dinero y a invertir de forma más inteligente. Como resultado de estos cambios, John se volvió mucho más feliz. Seguía preocupándose por el dinero, pero no de la misma manera. Sabía que estaba en el camino correcto para lograr sus objetivos financieros. Joao decidió compartir sus conocimientos con otras personas. Comenzó a escribir un blog sobre finanzas y estoicismo y empezó a dar charlas sobre el tema. John pronto se convirtió en uno de los principales expertos en finanzas estoicas del mundo. Ha ayudado a miles de personas a mejorar sus finanzas y vivir vidas más felices y plenas. Esta historia es ficción, pero está basada en experiencias reales. Muchas personas encuentran en el estoicismo una forma de mejorar sus finanzas y sus vidas. El estoicismo puede ayudar a las personas a lidiar con preocupaciones excesivas sobre el dinero, tomar decisiones financieras más informadas y vivir vidas más resilientes. Aplica el principio de aceptación, acepta que el dinero no lo es todo, y que hay cosas más importantes en la vida. El principio de aceptación es uno de los principios fundamentales del estoicismo. Afirma que debemos aceptar las cosas que están fuera de nuestro control y que debemos concentrarnos en las cosas que están bajo nuestro control. En el contexto de las finanzas, este principio se puede aplicar de varias maneras. Por ejemplo, podemos aceptar que el mercado de valores es volátil y que podemos perder dinero invirtiendo. También podemos aceptar que el precio de un producto o servicio puede subir o bajar, y que no podemos controlarlo. La aceptación puede ayudarnos a lidiar con la ansiedad y el estrés relacionados con el dinero. Cuando aceptamos que las cosas no son perfectas, podemos concentrarnos en tomar decisiones financieras informadas y lograr nuestras metas. A continuación se ofrecen algunos consejos para aplicar el principio de aceptación a las finanzas. Identificar cosas que están fuera de tu control. Aceptar que estas cosas son así. Concéntrate en las cosas que están bajo tu control. Es importante recordar que aceptación no significa resignación. Podemos aceptar cosas que están fuera de nuestro control y aún así trabajar para mejorar nuestra situación financiera. A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo se puede aplicar el principio de aceptación a las finanzas. Un inversor que ha perdido dinero en el mercado de valores puede aceptar que esto sucedió y puede concentrarse en aprender de sus errores y tomar mejores decisiones en el futuro. Una persona que ha perdido su trabajo puede aceptar que esto ha sucedido y puede concentrarse en encontrar un nuevo trabajo.
Una persona que está endeudada puede aceptar que esto ha sucedido y puede concentrarse en pagar sus deudas. La aceptación es una habilidad importante que puede ayudarnos a afrontar los desafíos de la vida, incluidos los desafíos financieros. Aplicar el principio de resiliencia. Afrontar las pérdidas financieras de una manera más positiva. El principio de resiliencia es otro principio fundamental del estoicismo. Afirma que deberíamos poder afrontar los desafíos de la vida de una manera positiva y constructiva. En el contexto de las finanzas, este principio se puede aplicar de varias maneras. Por ejemplo, podemos ser resilientes cuando perdemos dinero, cuando perdemos nuestro trabajo o cuando enfrentamos una crisis financiera. La resiliencia puede ayudarnos a superar los desafíos financieros y continuar trabajando para alcanzar nuestras metas. A continuación se ofrecen algunos consejos para aplicar el principio de resiliencia a las finanzas. Tener un plan de respaldo. Si algo sale mal, estará preparado para afrontar la situación. No tengas miedo de pedir ayuda. Si tiene dificultades para afrontar un desafío financiero, no dude en pedir ayuda a un amigo, familiar o profesional. Concentrarse en el futuro. No dejes que el pasado o el presente te dominen. Centrarse en construir un futuro mejor. A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo se puede aplicar el principio de resiliencia a las finanzas. Una persona que ha perdido dinero en el mercado de valores puede ser resiliente si aprende de sus errores y se concentra en hacer un plan para recuperar sus pérdidas. Una persona que ha perdido su empleo puede ser resiliente si se concentra en encontrar un nuevo empleo y desarrollar nuevas habilidades. Una persona endeudada puede ser resiliente si se concentra en pagar sus deudas y cambiar sus hábitos de gasto. La resiliencia es una habilidad importante que puede ayudarnos a afrontar los desafíos de la vida, incluidos los financieros. Aquí hay algunas citas de estoicos sobre la resiliencia. Lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Epicteto. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Marco Aurelio. El secreto de la felicidad es vivir cada día como si fuera el último. Séneca. Aplica el principio de la virtud, toma decisiones financieras basadas en tus valores y objetivos. El principio de virtud es uno de los principios fundamentales del estoicismo. Afirma que debemos vivir una vida virtuosa, basada en valores como la justicia, el coraje, la sabiduría y la templanza. En el contexto de las finanzas, este principio se puede aplicar de varias maneras. Por ejemplo, podemos ser virtuosos cuando tomamos decisiones financieras honestas y justas, cuando asumimos riesgos calculados y cuando somos responsables con nuestro dinero. Aplicar el principio de la virtud a las finanzas puede ayudarnos a construir una vida financiera más sana y satisfactoria. A continuación se ofrecen algunos consejos para aplicar el principio de virtud a las finanzas. Sea honesto y justo en sus transacciones financieras. Tome riesgos calculados, pero no sea irresponsable. Sé responsable con tu dinero. A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo se puede aplicar el principio de virtud a las finanzas. Un inversor que toma decisiones financieras basándose en información precisa e imparcial está siendo virtuoso. Un empresario que toma riesgos calculados para expandir su negocio está siendo virtuoso. Una persona que ahorra dinero para el futuro está siendo virtuosa. Aplicar el principio de la virtud a las finanzas puede ayudarnos a construir una vida financiera más sana y satisfactoria. Aquí hay algunas citas de estoicos sobre la virtud. La virtud es lo único que nos hace libres. Epicteto. La virtud es lo único que nos hace felices. Marco Aurelio. La virtud es el único camino hacia la verdadera prosperidad. Séneca. Es importante recordar que el principio de virtud es un principio general. Se aplica a todos los aspectos de la vida, incluidas las finanzas. Cuando vivimos una vida virtuosa,
estamos construyendo una vida mejor para nosotros y los demás. Si está buscando una manera de mejorar sus finanzas y su vida, el estoicismo podría ser una excelente opción para usted. El estoicismo es una antigua escuela de pensamiento que enfatiza la importancia de la aceptación, la resiliencia y la virtud. Estos principios se pueden aplicar a las finanzas de diversas maneras, ayudando a las personas a lidiar con la preocupación excesiva por el dinero, tomar decisiones financieras más informadas y vivir vidas más resilientes. Aquí hay algunas formas específicas en las que el estoicismo puede ayudar a mejorar las finanzas. Reducir el estrés y la ansiedad. El estoicismo enseña que debemos aceptar las cosas que están fuera de nuestro control y que debemos centrarnos en las cosas que podemos controlar. Esto puede ayudar a las personas a lidiar con la preocupación excesiva por el dinero, lo que puede provocar estrés y ansiedad. Tomar decisiones financieras más conscientes. El estoicismo enseña que debemos basar nuestras decisiones en nuestros valores y objetivos, no en nuestras emociones o miedos. Esto puede ayudar a las personas a tomar decisiones financieras más informadas y más alineadas con sus objetivos. Construir una vida financiera más resiliente. El estoicismo enseña que deberíamos poder afrontar los desafíos de la vida de una manera positiva y constructiva. Esto puede ayudar a las personas a superar los desafíos financieros y continuar trabajando para alcanzar sus metas. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se puede aplicar el estoicismo a las finanzas. Un inversor preocupado por la volatilidad del mercado de valores puede utilizar el estoicismo para aceptar que esta es una parte normal del mercado y que no puede controlarla. Una persona que está endeudada puede usar el estoicismo para aceptar que está endeudada y que necesita tomar medidas para saldarlas. Una persona que está jubilada puede usar el estoicismo para aceptar que ya no tiene los mismos ingresos que tenía cuando trabajaba y que necesita adaptar su estilo de vida. El estoicismo es un enfoque holístico de la vida que se puede aplicar a todos los aspectos de la vida, incluidas las finanzas. Si está buscando una manera de mejorar sus finanzas y su vida, el estoicismo podría ser una excelente opción para usted. A continuación se ofrecen algunos consejos para aplicar el estoicismo a las finanzas. Comience con lo básico. No intentes aprender todo de una vez. Comience con libros y blogs introductorios para aprender los conceptos básicos del estoicismo. Pruebe diferentes formatos. Algunos prefieren leer, otros prefieren escuchar y otros prefieren mirar. Pruebe diferentes formatos para encontrar el que funcione mejor para usted. Practica lo que aprendes. El estoicismo es una práctica. Necesitas practicar los principios para que surtan efecto en tu vida. En definitiva, el estoicismo puede ayudarnos a mejorar nuestras finanzas de varias formas. Al comprender que el dinero no lo es todo, podemos liberarnos de una preocupación excesiva por el dinero. Al aceptar los cambios, podemos afrontar las pérdidas financieras de una manera más resiliente. Y al tomar decisiones financieras informadas, podemos aumentar nuestras posibilidades de alcanzar nuestras metas financieras. Gracias por ver. Si te gustó este vídeo, deja un me gusta y compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte al canal para ver más vídeos sobre finanzas y estoicismo.